diferido, entonces con Roberto Huaraca para hablar del tema de Perú, Estado Bicentenario, un Estado gamonal o un Estado de derecho. Gamonal es un término que únicamente, creo yo, se escucha en el continente, en esta parte del Andes, lo que se llama el Perú. Viene de gamones, me imagino yo, de una planta que crece en tierras áridas allá en Castilla y León, una de las provincias de España. Y que pues esas tierras áridas, como digo, crecen unas cuantas y esas tierras dominadas por o bajo la propiedad de algún propietario, a eso se le llamaría gamonal. Y en el caso del Perú es un término despectivo, políticamente construido para referirse a ese hacendado, a ese finquero rústico en su pensar, sin ningún contenido cerebral, mucho menos ético, abusivo hasta más no poder, no solamente con los habitantes o con sus pongos o sirvientes o semiesclavos, sino también con todo lo que encuentra a su paso en la comunidad cósmica, sean animales, sean bienes comunes, etcétera. Ese es el gamonal que no tiene ningún criterio intelectual ni moral. Y entonces la pregunta es, Perú, 200 años después de declararse como Estado independiente, Estado de Derecho, es un Estado gamonal, es decir, patronal, abusivo, violento, ignorante, rústico, o es un Estado de Derecho. De eso hablaremos con Roberto Huaraca. Él se va a presentar. Adelante, por favor, Roberto. Ya te está viendo la audiencia, tanto en Rondas Campesinas del Perú, Codeca Guatemala, Radio Victoria, también en Minca Comunicaciones Argentina y creo que también en el Sinaco y TV Ecuador. Adelante, saluda a la audiencia de que de qué organización vienes y comencemos entonces con la conversada. ¿Por qué el Estado peruano castiga como si fuese sus enemigos internos a todo sector popular que se moviliza exigiendo sus derechos o expresando su pensar y sentir diferente al Estado? Adelante, por favor, Roberto. Ante todo, muy buenos días desde aquí de Perú, de la región Apurímac, tierra de José María Arguedas, Micaela Bastías. Eh, bueno, en realidad este tema de Gamonal bastante hace descripción en su obra literaria, género narrativo, José María Arguedas, ¿no? Un escritor muy importante acá de la zona de Andahuaylas. Soy Roberto Huaraca Altamirano, soy dirigente Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, CONUL, surgido en plena lucha después del golpe congresal al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Las regiones, ¿no? Las regiones olvidadas, sobre todo las rondas campesinas, campesinos, trabajadores independientes, nos hemos volcado a Lima, la capital, para hacer sentir nuestra voz de protesta. Diciembre de 2022, enero de 2023, febrero, marzo, incluso hay colectivos, sectores que se han quedado todo el año en Lima protestando, ¿no? Y frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta de este gobierno racista que hereda mucho del gamonalismo, ¿no? Que recién ya Velasco Alvarado prácticamente pone fin a esto. Y eso también, según investigaciones, es también por sugerencias o un plan que viene desde Estados Unidos, ¿no? Para que a las guerrillas no se unan los campesinos, prácticamente exige que en Perú se dé la reforma agraria, ¿no? Y Velasco simplemente ha sido un instrumento también. Entonces, en el Perú ha sido fallido el tema de independencia, ha sido fallido. Usted habla de 200 años, es verdad, esa independencia ha sido fallido, ¿no? Por eso es que no se ha integrado la sociedad peruana, ¿no? Como tal, no se ha integrado con los verdaderos peruanos del Ande, con los verdaderos peruanos de la Amazonía, y como ahora los políticos, la clase dominante, el grupo de poder económico, sigue considerando a los verdaderos peruanos como ciudadanos de tercera clase, de segunda clase, ¿no? Y lo han dicho alguna vez. Entonces, el racismo sigue tan vigente en el Perú, el racismo a excluir por el color de la piel, por el color, tener el color de la Amazonía, el color de la tierra, sigue tan vigente. Y bien hay normas que lo prohíben, pero en la práctica sigue excluido, ¿no?
incluso este racismo ya abarca incluso el tema económico, ¿no? Racismo por el tema de poder económico, ¿no? Porque también hay peruanos que gracias a la política, al lavado de activos, al narcotráfico, que se han vuelto ricos, que tienen el mismo color de nuestra piel, entonces ellos ya pasan también a ese grupo de poder económico y que también el racismo ya no solo es por el tema de la piel, ¿no? El color de la piel, sino también ahora es por el tema económico o dónde te ubicas económicamente. Entonces, así, hermano Ollantay, muchas gracias por invitarme, saludar a toda tu audiencia en Guatemala, en Ecuador y Radio Victoria, ¿no? La voz de los pueblos. Y una vez más agradecerte y hay que conversar, ¿no? Desde mi posición de dirigente de la región Apurímac, eh, cuál es mi percepción de este tema de la exclusión social, de la presencia del Estado y otros problemas acá en el Perú. Muchas gracias, Roberto Guaraca, conversando con Círculo W, Radio GT.com y otros canales que estamos transmitiendo también por Rondas Campesinas a través de su página de Facebook. Saludamos a todos los compañeros luchadores de ese núcleo de Rondas Campesinas y todas las otras organizaciones. Hablando, y Roberto nos dice entonces, por el racismo es que, y racismo no solamente, como él decía, cultural, sino también económico, es que claro, el racismo, digamos, incluye todas las dimensiones de la vida, ¿no? Que margina, que domina, que discrimina un poder, una élite cultural al resto, ¿no? A eso es el racismo y entonces se daría poder al racismo esta suerte de trato por parte del Estado criollo bicentenario peruano colonial contra las grandes mayorías indocampesinas o indopopulares, indígenas populares de lo que se llama el Perú. Roberto, y en esta suerte de tratarlos como enemigos internos, esa táctica, esa práctica antisubversiva, porque así es como se llamaba, nunca dijeron vamos a tratar a los actores populares disconformes como enemigos internos, lo que dijeron fue vamos a aplicar una estrategia antisubversiva. Ese proceso de ataque o antisubversivo contra el sector popular, yo te escuché en la última conferencia que tuviste en el quinto festival de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, continúa vigente. Es decir, no se acabó con Fujimori esa lucha antisubversiva. Ahora los subversivos serían, digamos, el campo popular movilizado, incluyendo los que se van a mover el 13, 14 y 15 en el Perú en este mes, y los tratan entonces como si fuesen efectivamente enemigos militares armados. ¿Cómo es el asunto? Mira, históricamente la clase popular, los indígenas, siempre han sido considerados como enemigos, ¿no? Incluso desde la invasión a América, invasión a Perú, a Tahuantinsuyo, el sector, el pueblo encontrado aquí siempre ha sido enemigo de los invasores. Y esa herencia no se ha cambiado, ¿no? Porque no hubo una verdadera lucha, una verdadera guerra para independizarse. Recuerda que después España, España manda a sus mejores generales a Perú porque era fuente de ingreso, era el fuente de ingreso principal, ¿no? De oro y otros metales para España. Y después todos estos generales que habían luchado contra Napoleón en España, después de haber derrotado, mandan a sus mejores generales, a los experimentados, y asimismo también los otros se van pues a Argentina, a otros lados, pero no de repente necesariamente el lado del reino. Prácticamente Perú era un reino y para proteger sus intereses. Entonces, ¿por qué manda? Porque corría el riesgo a nivel de Latinoamérica y sobre todo en Perú, este proceso de independencia, ¿no? Recuerda que Tupac Amaru ya había sido liquidado, los diferentes corrientes, procesos, ¿no? Intentos de hacer la guerra a España en Perú había sido aniquilado, entonces España ya busca protegernos. Entonces siempre los indígenas, lo popular siempre ha sido considerado enemigos de la clase dominante, ¿no? En este caso, en esa época sería España, y luego eso se hereda pues a los criollos, ¿no? A los españoles
que se han quedado en Perú, en América, pero independientes de España, independientes de España políticamente, pero en costumbres, en tradición, en forma de gobierno, en forma de división de clases, es la misma, ¿no? En el tema racismo es la misma. Incluso eh, también se usa, en esa época no se llamaría terrorismo o terruqueo, también se considera contra Tupac Amaru, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de que el cura Moscoso en Cusco lo excomulga, era considerado lo peor, pues, ¿no? Es, considerado peor que terruqueo. Y eso también posteriormente, ya en la época republicana, en varias regiones hubo también revuelta de pueblos indígenas, ¿no? Hubo, por ejemplo, en Andahuaylas, en otros sitios hubo directamente chocar con los criollos o con los españoles, ya en la época republicana, españoles peruanos, hubo también así intentos. ¿Y cómo se ha sido aplastado? Con el ejército de esa época, ¿no? Después, ahora, ya en la actualidad, el tema terruqueo no es propio acuñado en Perú, ¿no? Sino que se recoge, pues, de las políticas norteamericanas, ¿no? Las políticas geopolíticas, que sobre todo que ha sido muy aplicado en el Medio Oriente. Eso se ha sido aplicado, esos términos, ha sido acuñado, adecuado en Perú, justamente para poder ganar la guerra a Sendero, ¿no? Que en los 80 se ha levantado un grupo armado en Perú incluso hubo grupos armados anteriores en el año 60, 70, que no se le ha aplicado estos términos, ¿no? Y no ha sido de otra forma, pero con Sendero ha sido así terruqueo. Y eso se ha generalizado ahora, actualmente, que el Sendero ya no existe, porque Sendero termina en el 92 con la captura de su líder, termina, pero la política de ruqueo, ¿no? Ha continuado, hasta nuestros días continúa, y este es el objetivo de eliminar al enemigo político, ¿no? Enemigo El político. Estado, yo considera a las clases populares organizadas como enemigo político y por tanto hay que aplicarle el terruqueo, el terrorismo, la ley, por ejemplo, de apología al terrorismo. Existe en nuestra zona. Los profesores no pueden hablar en los colegios ni orientar ni como historia porque rápidamente son procesados judicialmente por apología al terrorismo. Nadie puede publicar en sus redes sociales, por ejemplo, una opinión personal, ¿no? ¿No? Porque fácilmente van a ser procesados por apología al terrorismo. Entonces, hay una serie de leyes en el Perú, en esta línea del terruqueo, que han sido aprobados justamente para amordazar a la gente, ¿no? Y eso también hay sectores que no se levantan o hay líderes que simplemente se han callado y los profesores también solamente se han mecanizado a enseñar matemática, comunicación y no ya no tener una opinión propia desde las aulas, ¿no? Estamos conversando con Roberto Guaraca desde Apurímac sobre Estado peruano, un Estado gamonal o un Estado de derecho, es decir, ¿por qué el Estado peruano bicentenario? Que vamos a decirlo, un territorio de donde emergieron grandes lumbreras, Arguedas mencionaba el compañero, José Carlos Mariátegui, muchos filósofos latinoamericanos que se denominan teólogos como Gustavo Gutiérrez, premio Nobel de literatura como el racista Vargas Llosa, etcétera. ¿Por qué a 200 años después sigue tratando a las grandes mayorías populares? No me voy a atrever a decir como enemigos internos incluso, sino tal vez como homúnculos. Es decir, ese debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlvedas y los indígenas o indocampesinos, diríamos en este tiempo, indopopulares, son o no seres humanos, continúa vigente y no se ha resuelto. Y al parecer, la respuesta por parte del hegemón político de lo que llaman Perú es que las grandes mayorías de donde viene Roberto y también el resto de los que estamos hablando no somos ni siquiera seres humanos y por lo tanto no nos corresponde derechos, mucho menos el derecho a la protesta y por eso es que los castigan al Estado
así como castiga con tanta hazaña. Roberto, tocabas un tema importantísimo. Hoy es 11 de noviembre, 6:50 desde estas tierras donde estamos transmitiendo. Hoy es Día Internacional de los Huérfanos, más de 100 millones de huérfanos en el mundo, esos niños que han sido dejados por sus padres y por sus mamás, muchas veces porque fallecieron, otras veces porque los abandonaron. Pero también es el Día Internacional de las Bibliotecas, de las librerías, perdón, de las librerías. Así es que los que todavía leen y están con la documentación, pues también a visitar. Y obviamente es el Día Internacional de los Solteros. Roberto, la otra cuestión es, ¿qué es el Estado para ustedes? ¿Qué es el Estado de Derecho para las grandes mayorías de los peruanos? ¿Existe Estado de Derecho para los peruanos, para las grandes mayorías, para esos sectores que, como muy bien decías, son tratados como enemigos políticos internos por parte del Estado bicentenario criollo limeño? Adelante, Roberto. Mira, en una sociedad fallida, en una sociedad desintegrada, en una sociedad así racista, en una sociedad donde que el derecho en realidad es para los grupos de poder, ¿no? No existe para las clases populares Estado de Derecho, ¿no? En este momento, por ejemplo, en este instante, se está moviendo, por ejemplo, la lucha de los transportistas. Y recuerde que en Perú, usted tiene conocimiento, han aprobado la ley 32108 en la cual cambia en el Código Penal el concepto de organización criminal. En el Perú hay dos sectores de la burguesía, ¿no? Que están en contradicción, a veces se unen para aplastar a las clases populares, pero cuando las clases populares no están en lucha, están siempre en contradicción y luchando desde el Congreso, desde el Ministerio Público, para resolver sus intereses, ¿no? Entonces, había la figura de organización popular justamente entre ellos, usando al Ministerio Público para hacer mega juicios, como por ejemplo la familia Fujimori, jueces que se han dedicado, por ejemplo, ¿no? Como organización criminal a blindar narcotraficantes, o partidos políticos que se han dedicado, por ejemplo, a corrupción o a lavado de activos. Entonces, bajo el concepto de organización criminal, estos estaban siendo juzgados, incluso sentenciados o listos para ser sentenciados. Entonces, ¿qué pasa ahora? Después de que han aplastado, después del golpe de congresal Pedro Castillo y luego a las clases populares, nuevamente la burguesía han vuelto a sus contradicciones y han aprobado, porque ahorita el que tiene el poder del Ejecutivo en el Congreso es la burguesía burocrática, ¿no? Es la burguesía que muchos se han dedicado al lavado de activos, a la corrupción, gracias a la política se han vuelto empresarios ricos. O sea, ese sector es el que tiene ahorita el control del Perú. Y ha aprobado esta ley, la 30 penal, el concepto de organización criminal. Lo complejiza y por tanto ellos se salvarían de ser organización criminal porque ahora le ponen concepto, por ejemplo, que tiene que ser etcétera. Entonces se salvan. Esos corruptos que estaban siendo juzgados por tema de organización criminal ahora se salvan. Y hay un caso de un juez Orellana que ha sido absuelto por la Corte Suprema y ya acogiéndose a esta nueva ley, la 32108. Entonces, el Estado de Derecho solo es para los corruptos, el Estado de Derecho es solo para los grupos de poder. Y para las clases populares, por ejemplo, que vivimos en las comunidades altoandinas, ahí ni siquiera hay presencia de Estado, ¿no? No hay presencia de Estado. Hay instituciones que son mesa de partes cuando vamos a nuestros distritos, por ejemplo, netamente somos agricultores. Cuando vamos, por ejemplo, a Andahuaylas, ahí está la subregión, ¿no? De agricultura, que ahora ya pasó a ser de la región, ¿no? Que el gobierno regional. También hay OEDPs, que son prácticamente oficinas descentralizadas de los diferentes ministerios que lo llamamos ODPs. En realidad son mesa de partes. No tiene acción directa, no tiene prácticamente, no tiene capacidad de ejecutar muchas cosas. Entonces, el Estado de Derecho es nulo en las comunidades altoandinas, en la Amazonía, ¿no? Por eso es que
en esos lugares prolifera el tema del narcotráfico, prolifera el tema, por ejemplo, de la minería informal, ¿no? La economía en el Perú, más de 80% esta tiende a ser informal, pues, ¿no? Y eso también decir informal, ilegal, por ejemplo, el Estado usa el término ilegal, ¿no? En realidad no es ilegal, solo son informales porque no tienen una serie de autorizaciones, pero lo llaman economía ilegal. Y también es una forma de terruquear, minimizar, ¿no? Porque los pequeños mineros que son informales y están prácticamente se están capitalizando fuertemente, pero también con violencia, ¿no? Porque justamente no hay presencia de Estado. Estos se han organizado, por ejemplo, para controlar territorios, para explotar los recursos o para, por ejemplo, los que se dedican al narcotráfico, a los que lo llamamos cargachos, también controlan zonas y que también andan armados y el Estado, supuestamente con la DEA, persigue fuertemente el tema narcotráfico, pero solamente capturan a los pequeños, ¿no? Al que transporta, por ejemplo, en su camioneta, no sé, 20 kilos, 50 kilos, o el individuo que lo llaman cargacho que transporta 5 kilos en su mochila y que tiene que caminar largos kilómetros de otra provincia de noche, incluso armado, ellos son los que caen, pero detrás de toda esta maquinaria, ¿no? Ilegal, en realidad el tema narcotráfico sí es ilegal, no es informal, es ilegal. ¿Quiénes están, pues? ¿Quiénes? Porque si el principal consumidor es Estados Unidos y se tiene registro que de Perú anualmente pues, solo a Estados Unidos sale hasta 300 toneladas y más otros no fuentes, por ejemplo, dicen que sale y puede llegar a casi hasta 600 toneladas, entonces el cargacho de 20 kilos no es el que lo produce, ¿no? Hay alguien más, hay capos ocultos, capos anónimos que lo están produciendo. Y mi sospecha es que estos capos son de la burguesía burocrática que ahora controla el Perú, ¿no? Entonces, eso es respecto al tema de Estado de Derecho. En el Perú, de paso, proteja al crimen común, a la organización criminal común, a la delincuencia común, porque con eso ahora ellos se envalentonan más, ahora pueden cobrarte cupos, si eres minero te cobran cupos, si tienes una pequeña empresa te cobran cupos, y solamente este año han matado casi más de 1.400 personas por el tema de cobro de cupos. O sea, en el Perú ya se ha vuelto, no hay un Estado de Derecho. Ahora, la policía ahora está autorizada a matar, ¿no? A usar el uso de su arma frente a las protestas sociales. Ya ha ocurrido, han muerto más, según información, ¿no? Del Defensoría del Pueblo, más de 54 personas, ellos aceptan que han sido asesinados, pero no dan con el responsable, ¿no? Porque el Estado dice, no, entre ellos han matado. En realidad la policía es el que mató con francotiradores a los protestantes. Y todos son indígenas, todos son jóvenes hijos de campesinos los que han muerto, los que han sido asesinados. Y hasta ahorita están entorpeciendo el tema de investigación, porque si el caso ocurrió en Andahuaylas, pero ahora han creado una fiscalía especial y la han llevado a Lima. O sea, Bien, una madre campesina, ¿no? Que es familiar de las víctimas, tiene que ir hasta Lima, hasta la capital, para dar sus declaraciones bien, Roberto. o para protestar. Y no, pues no, debería investigarse en el lugar de los hechos y no en Lima. Entonces, no hay un Estado de Derecho, ¿no? Te asesinan y no pasa nada en el Perú. Muchas gracias, Roberto Huaraca, conversando con Steel Pilador de Radio vitoriagt.com cuando son las 6:59 minutos. Entonces, él nos está afirmando que, por un lado, el Estado gamunal continúa las políticas antisubversivas, en este caso hacia el campo popular movilizado, pero también indica que Estado es lo que menos existe para los territorios aborígenes, populares y Estado de Derecho, mucho menos. Lo que existe es un Estado, digamos, por decirlo de alguna manera, caporal, gamonal que está protegiendo los bienes de la élite emergente, pero también élite económica política tradicional en este territorio que se llama Perú Bicentenario. Para ir concluyendo, Roberto, son las 7 de la mañana, puntualmente, frente a este desencuentro entre lo que se llamaría el Estado,
bueno, llamémoslo estado aparente, utilizando una categoría. Y este archipiélago de pueblos, comunidades autoorganizándose incluso para subsistir, que no podríamos llamarlo sociedad, sino, digamos eso, comunidades, pueblos articulados en el territorio que se llama Perú. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hacemos ese encuentro? ¿Cómo tiene que existir? ¿Qué tienen que hacer esas poblaciones y esas realidades del Perú para poder construir institucionalidad que efectivamente garantice estabilidad y continuidad en el tiempo, con un horizonte, con un proyecto, ojalá común, para todas las y los habitantes de este territorio? Adelante, Roberto. Mira, yo he estado pensando de cómo hacerlo. Hay muchas propuestas de diferentes sectores, desde irse a una guerra, otro de empoderar a las organizaciones y otros. Hay diferentes opiniones. Y ya todas esas opiniones ya se han aplicado en el Perú, sí, ya se han aplicado, ¿no? Por ejemplo, la guerrilla 60, 70, 80, esos también han sido pensados en eso, ¿no? Que se hayan desviado en el camino, eso es distinto. Ahora, por ejemplo, en gobiernos militares, el pueblo organizado, por ejemplo, en el 78, el paro 79, ¿no? Han podido hacer retroceder a gobiernos militares, incluso llevar a una constituyente. Pero ahora parece que el pueblo ha sido tan desintegrado y de eso se han encargado esas leyes antisubversivas, esas leyes que criminalizan cualquier protesta social, o sea, tantas normas han sacado para atar de mano y tapar la boca a los peruanos y tener el control, ¿no? Desde las universidades, en tema ideológico, en todo sentido, y más la propaganda que desvía, pues, malogra la juventud, incluso el mismo hecho, ¿no? Que haya, por ejemplo, la venta de droga, etcétera. O sea, de muchos factores han podido desintegrar esta sociedad, de muchos, desideologizar incluso, ¿no? Entonces, las comunidades, por ejemplo, si hay reacción ahorita es más por indignación y no es por un tema ideológico. Y la indignación, tú sabes, en psicología es a veces momentáneo, ¿no? A veces momentáneo. Entonces ahí falta una cuestión ideológica. Entonces, es volver a organizar al pueblo, ¿no? Así como cuando han luchado para la Constitución 79, los pueblos, hasta las comunidades campesinas, estaban bien organizados, pero ahora desde la educación, desde los medios, con las normas, etcétera, han desintegrado, ¿no? Y para eso también se ha prestado, por ejemplo, los caudillos políticos en las regiones, ¿no? Se han prestado para eso. Y a la gente se ha decepcionado tanto de sus líderes locales porque estos, después de llevar una lucha, terminan siendo candidatos congresales, distritales, provinciales, ganan un municipio y al final terminan en corrupción, en la cárcel o prófugos. Eso también ha ayudado a desintegrar las organizaciones sociales. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, desde CONOL que planteamos es volver a recuperar la confianza en la gente y eso no se va a hacer siendo candidato, ¿no? Porque ya ahorita ya demostró Pedro Castillo, ganó la presidencia, pero no tenía cuadros, no tenía partido, ¿no? Para poder sostenerse en el gobierno y aparte no tiene poder real, ¿no? No tiene poder real, porque también las Fuerzas Armadas ya no son las Fuerzas Armadas pues de los 60, 70, ya no son, ellos al menos tenían un carácter nacionalista, ahora han sido o bien están alineados en la burguesía burocrática corrupta, ¿no? Y mediocre, o están alineados en la burguesía financiera, ¿no? Y también políticamente, en su formación también ideológica, ellos también siguen viendo al fantasma de Sendero, siguen todo aquel que se levanta, que protesta para ellos, es terrorismo, ¿no? O sea, bajo esa filosofía de odio, han sido formados la nueva generación en las Fuerzas Armadas y se ha notado, ¿no? En sus declaraciones. Tú puedes ver, por ejemplo, en el Congreso que ahorita son militares retirados, Cueto, ¿no? También el otro, ¿no? Que es de la Marina. La Marina es la fuerza armada más racista que puede existir en el Perú. Entonces, ha habido una degeneración
en el tema ideológico, en el tema geopolítico, en el pensamiento geopolítico de las Fuerzas Armadas actuales. Entonces, la única forma de combatir eso es que la población vuelva a organizarse, sus líderes que renuncien sus apetitos personales de ir a un municipio, a una región, al Congreso, y al final terminar igual como corruptos, es volver a empoderar a las organizaciones sociales, al movimiento popular. Y eso, por ejemplo, en sociología llaman, pues, ¿no? Ahí va a haber poder, pues, ¿no? Va a haber poder de presión frente a este poder burocrático, va a haber un poder de presión. En cambio, ahora nos conoce muy bien a las organizaciones sociales que solo nos movemos ante la indignación, ¿no? Falta una organización real, no es la misma organización que existía en los 70, no es, y por eso es que nos matan con facilidad, nos asesinan, sacan leyes para criminalizar, ¿no? Y ahora es volver a articular, pero todavía incluso de estas luchas se siguen aprovechando líderes locales para hacerse conocido, para hacerse famoso y luego postular al Congreso y solucionar su problema económico. Entonces, la CONUL ya ha planteado una línea, es volver a recuperar la confianza de la gente sin postular, ¿no? A los municipios, al Congreso ni a la presidencia, porque la tarea es volver a empoderar al pueblo. Muchas gracias, Roberto Eso Guara. sería desde la posición de CONUL. Desde Roberto Graca, desde CONUL, como él menciona, desde Apurímac, conversando con www.radiovictoriagd.com, cuando son las 7 y 7 minutos aquí por lo que llaman el Ande peruano, a raíz justamente de la pregunta de ¿el Estado peruano bicentenario es un Estado gamonal o es un Estado de Derecho? En conclusión, lo que nos dice es que para las poblaciones, las grandes mayorías populares, no existe Estado de Derecho, lo que sí existe son lo que él llama la burguesía financiera y la burguesía administrativa, que para nosotros burguesía nunca existió en el continente de Yala, puesto que la burguesía es ese sector de la zona urbana del Burgos, que tiene un proyecto de país. Honestamente, amigas y amigos, no sé en qué parte del continente de Aviala existiría una burguesía, una élite de comerciantes o gente de clase media ascendente con perspectiva de país. Yo creo que lo único de la perspectiva que tienen es la billetera, lo que tienen es el estómago y ahí se acabó. No hay ningún proyecto de país. Por eso es que de tundo en tundo cada cierto tiempo se van cambiando, incluso ni siquiera vamos a decir proyectos, sino programas de gobierno. Son las 7 y 8 minutos. Concluimos de esta manera con Roberto y nos plantea una cuestión importante: organización para poder articular un proyecto político con perspectiva a largo plazo y así superamos este desencuentro entre lo que sería el Estado aparente peruano y la sociedad también aparente, porque tampoco no existe sociedad en estos países, son comunidades, pueblos viviendo cada quien por su lado, intentando asumir una identidad que no existe, como podrían ser las identidades nacionales, y para que se dé ese encuentro entre la institucionalidad vigente 200 años y los pueblos, sectores en este caso organizados o no. La idea entonces, según Roberto, es la organización popular. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias a todas, a toda nuestra audiencia y a todos los que nos siguen de diferentes canales. Y Roberto, no es la última vez que nos veremos contigo. Gracias por tu reflexión y nos veremos próximamente, amigos. Chao, chao. Gracias a nuestros amigos también de TikTok que han estado con nosotros moviéndose en las redes sociales. Chao, muchas gracias.